Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo con esta oportunidad de conversar. Déjeme decirle una conversación muy especial con uno de los políticos más queridos mundialmente. Su honestidad, por supuesto, su carisma son distintivos y nos referimos a don José Mujica, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, y también le doy la bienvenida a Yoelí Ramírez de Mega Noticias, por supuesto, en esta conversación especial. Yoelí, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Es un gusto. ¿Qué tal, Paco? Sí, es un privilegio tener al expresidente. Muchísimas gracias, expresidente. Gracias por estar con nosotros. Don Pepe, un gusto de nuevo. Ahora sí le doy la bienvenida. Gracias por atendernos, por regalarnos unos minutos allá desde la chacra. Es un gusto. Es un gusto hablar con México. Muchas gracias, don Pepe. Ahora, déjeme entrar. Estamos viviendo un momento complicado, crítico a nivel internacional, a nivel mundial, con el tema de la pandemia por el COVID-19. Una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos en muchos sentidos. ¿Cómo le ha cambiado la vida a usted? Sí, yo en un año y medio creo que salí 5 veces de mi chacra. Una por el entierro de un querido compañero que era presidente. 2 para hacerme la vacuna. Y un par más de veces por cuestiones sociales imprescindibles. Así que sí nos habrá cambiado la vida. Pero claro, el mundo no estaba ni por asomo preparado para esto. Sí, expresidente. De hecho, hay un gran debate en este momento sobre el acceso a las vacunas. Algunos países que ya tienen a un gran porcentaje de su población vacunada porque tuvieron los recursos y la facilidad de compra en el mercado mundial. Pero nuevamente vemos esta desigualdad, tanto en el acceso a la vacuna como también esta desigualdad porque a veces los ciudadanos no sabemos qué hacer. Si volver a las clases, volver a la normalidad, tratar de reactivar la economía o por otro lado apostarle a proteger a esa gran cantidad de población que todavía no está vacunada y que puede enfrentar no solamente una situación de enfermedad, sino de muerte. ¿Cuál es su perspectiva en este sentido? Tuve una pálida ilusión un minuto cuando el presidente de Estados Unidos dijo en un discurso por ahí que estaba de acuerdo con esa propuesta de colectivizar las patentes, es decir, el conocimiento, para que en muchos países se pudieran multiplicar la producción de vacunas y con ello apurar en el mundo entero el proceso de vacunación. Sin embargo, lo dijo una vez y se cayó la boca después. No sé si le habrán impuesto que se callara la boca, pero los hechos fueron que la propiedad del conocimiento resultó mucho más fuerte que la voluntad de defender la vida, porque todos sabemos a esta altura que esto es una pandemia y que hay que vacunar al mundo entero. Y sin embargo, los países desarrollados, productores de la vacuna, se quedaron con el grueso de las vacunas. Y ahí está África, que pasado mañana en el 2050 va a ser la mitad de la humanidad sola. Y no nos damos cuenta que en este mundo empiezan a aparecer decisiones que son para todo el planeta o no son. Y es increíble que quienes comandan la nave de las naciones más desarrolladas no hayan cargado con esta responsabilidad y miraron para otro lado. Por eso dije que no estábamos preparados y por eso tiemblo con el peligro del cambio climático
que en definitiva no podamos hacer lo que hay que hacer por debilidad política. Sabemos lo que pasa y lo que hay que hacer y no lo podemos instrumentar, porque tienen que ser decisiones del planeta entero. Vaya con el bichito Sapien, ¿verdad? Así Está es. demostrando impotencia política. Así es, don Pepe. Y dentro de esa impotencia, déjeme preguntarle, es una pandemia que puso en jaque a los sistemas de salud en todo el mundo, pero a mi juicio, y yo quisiera conocer el suyo, evidenció la debilidad de los servicios de salud en América Latina. Sí, señor. Según CEPAL, gastamos en salud pública 3 puntos y algo del PBI. Es un disparate. La teníamos arrinconada. Y naturalmente, cuando se está tan retrasado, es muy difícil pegar un salto en una cuestión que hay que construirla. Y eso ha pasado por toda nuestra América Latina. Gastamos mucho en la vida, pero gastamos muy poco por mantener, por sostener la vida. Y hemos sido desbordados. Mi paisito pequeño, y casi una excepción, por herencia política gastaban 9,5 puntos del PBI. Pero es cosa curiosa, en la campaña electoral nos fustigaban porque decían que era un disparate, que estábamos derrochando plata. Y nos estábamos quedando cortos incluso. Así que, pobre América, pobre la cordillera de los Andes, pobre el Brasil profundo, pobre Centroamérica, pobre las islas y pobre África. ¿Y México? Ayer, México, como dijo Porfirio, muy lejos de Dios. Y lo demás lo sabe usted. Oiga, expresidente, pero casualmente el gobierno mexicano ha hecho énfasis en, por ejemplo, apostarle a las políticas energéticas fósiles. Incluso en el concierto internacional hay una queja, un debate constante respecto a la posición que está tomando México al no apostarle, por ejemplo, a energías limpias, al no apostarle a reducir la emisión de gases contaminantes que efectivamente le pegan a todas las naciones, pero particularmente a aquellos países pobres o que quedan expuestos a las inclemencias del tiempo, la subida de los mares, huracanes, etcétera. Ese problema lo tenemos todos, pero acá por orden es decisivo lo que haga China, lo que haga Estados Unidos y lo que haga Europa. Y después tendremos que acompañar. Pero si los grandes productores de anhídrido carbónico y de metano no se colocan al frente de estas políticas, ellos tienen la primera gran responsabilidad, pero esto no es ninguna novedad. Hace 30 años que nos dijeron en Kioto, los hombres de ciencia, que los fenómenos adversos iban a ser cada vez más frecuentes y más intensos, y que ello era derivado de la actividad del hombre por las emanaciones de anhídrido carbónico, de metano, etcétera. Y nos dijeron lo que había que hacer, y pasaron 30 años, y parece que mirábamos para otro lado. Muchas fotos, algunas reuniones, algún cónclave, declaraciones de prensa, pero desde el punto de vista práctico te las debo, y ahora estamos con el agua al cuello. Todos tenemos que asumir que hay un grado de responsabilidad y todos tenemos que tirar del carro. México, nosotros, pero
Pero los primeros productores de anhídrido carbónico y metano tienen la mayor responsabilidad y tienen que dar el ejemplo. Ya no queda más tiempo. Y no es el único problema, pero es problema global como la pandemia, de una gravedad tremenda. Y después está el problema de México, está el problema de la Amazonia. Y siempre hay pretexto para echarle la culpa a otros, sí, porque si Europa hubiera cuidado los árboles que tenía, dicen que antes de Roma una ardilla iba del Mediterráneo al Atlántico sin tocar el suelo, y no quedó nada en el corazón de Castilla, y así por todos lados. Pero tiene esta diferencia, el hombre primitivo no sabía, hoy sabemos. Por lo tanto, no tenemos perdón. Y esto nos incluye a todos. Y creo que ahora empiezan a aparecer políticas impositivas con el carbono que no deberían de ser horizontales, sino tendrían que ser progresivas. Y el destino de esos impuestos al carbono deberían ir para subsidiar el cambio energético en los sectores más débiles de la población, y no para finanzas del Estado. Pero bueno, vaya a saber. A ver, por esto que nos está diciendo don Pepe, me da la oportunidad de decir, a ver, el gobierno de México ha optado por la generación de energía vía recursos fósiles, vamos, petróleo, algo que está marcado dentro del cambio climático como un tema absurdo. Sí, pero saben, yo sé que la necesidad tiene cara de hereje. Hay otros países que, ¿cómo le voy a reprochar a México si Francia está tapada de energía nuclear? Y estamos esperando que en cualquier momento, y al lado tiene Alemania que está peleando por cambiar energéticamente, y Inglaterra mira para otro lado. Entonces, hay que ayudarlo a México. Pero, ¿cómo andan con el viento? Están peleados con el viento y con la luz. Nosotros hicimos una buena experiencia con el necesariamente. viento. Nosotros claro, nos dio sí hay bastante países de resultado. Latina que le apuestan a eso. Sí, a nosotros, en el gobierno mío, le dimos participación a la gente, le abrimos una oportunidad a los sectores de clase media cuando ahorran un pesito que pudieran invertir, y el Estado se reserva la distribución, pero la generación está hecho por un sistema. Yo creo que tenemos que amplificar ese tipo de cosas, pedirle colaboración a la gente. México es un país importante, es un gran productor de cemento, tiene capacidad industrial. A ver si se juntan, discutan, ayuden. Tiene que haber salidas para ayudar en este asunto. No se peleen demasiado, porque este problema de la energía es de largo plazo. Va a pasar este gobierno y el otro que viene y el problema lo vamos a tener. Es un problema de toda la sociedad. Pero nosotros, no sé si puede servir para algo, pero no sirvió como una caja de ahorro para pequeños inversores, porque muchos pequeños cuando se juntan hacen uno grande. Y como ahora toda la economía es transnacional y transnacional y transnacional, nuestra clase media no tiene oportunidad de emprender mucho, se siente media acorralada y estamos perdiendo soberanía sobre la ganancia, sobre el excedente. Entonces hay que encontrarle a nuestra gente en su capacidad de ahorro
qué cosa útil puede hacer con su ahorro. Pero bueno, y ahí tenemos las políticas energéticas. Expresidente, ¿cómo ven a partir de este tema que estamos hablando de la política energética de México? Pasemos a la evaluación del gobierno mexicano. Había mucha expectativa a nivel regional sobre cómo se iba a dirigir México desde una visión de izquierda, de una visión de López Obrador, que ha tenido una larga trayectoria por diferentes partidos con esa visión de izquierda. Y le pregunto particularmente, ¿usted considera que el presidente López Obrador es un hombre de izquierda? Yo creo que es un hombre que le toca dirigir un país fantástico, con una terrible deuda social, con un cúmulo de problemas. Me parece que no es mago, que tal vez haga lo que pueda. Pero seguramente que, como en muchos lugares de América Latina, hay cosas que van más allá de la gestión de un hombre. Requieren tiempo y fuerzas colectivas que apuntalen, porque somos responsables de nuestra propia suerte. ¿Y qué nos pasa? Chocamos demasiado. No podemos lograr términos medios que nos puedan dar líneas de largo plazo que se mantengan, aunque cambien los gobiernos, y esas líneas centrales se mantengan. Y entonces, ¿qué nos pasa? Llegan uno y meten el borrador, y después viene el otro, y estamos siempre empezando de nuevo. Y es bravo en esas circunstancias. Me parece que México, que no lo conozco tanto, tiene esa enfermedad que es muy propia de los latinoamericanos. Vamos a, si nos permite, don Pepe, vamos a ir a hacer una breve pausa aquí en Conversando, pero al regresar quisiéramos platicar con usted sobre lo que usted llama una sociedad consumista y la necesidad que tiene México y el mundo de reactivación económica. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Conversando. Ya estamos de regreso conversando con don Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y antes de irnos a un corte lo comentaba. Vamos a preguntarle, don Pepe, a ver, usted ha señalado mucho de que vivimos en una sociedad consumista, pero la realidad también es que necesitamos reactivación económica para generar desarrollo y progreso para los pueblos. ¿Cómo hacerlo? Este es el problema. Gastamos mucho esfuerzo en muchas cosas relativamente prescindibles o secundarias y después no tenemos recursos para levantar del fondo a nuestra sociedad, porque para que la economía camine con contundencia y en forma sostenida, hay que aumentar la demanda. Y la primera demanda está en nosotros mismos, pero abajo, en nuestro pueblo más sumergido. Acá por América Latina tenemos un mercado potencial de 300, 400 millones de habitantes que prácticamente consumen para comer, con suerte. Tenemos que incorporarlo. Y entonces estamos en una discusión que es primero el huevo o la gallina. Entonces tenemos que producir y tenemos que exportar mucho. Y tenemos sectores se ha generado una cultura que a los que estamos en países subdesarrollados queremos emulativamente vivir como
nos presenta ese mundo occidental desarrollado. Sabemos que en el fondo eso es una mentira, porque si 7.000 millones de habitantes van a vivir como vive la sociedad, el grueso de la sociedad desarrollada, precisaríamos 3 planetas por la cantidad de cosas que consumimos y sobre todo por la cantidad de cosas que tiramos. Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Es ridículo estar cambiando de auto y no haber resuelto el problema del techo. Es ridículo una cantidad de gastos que el marketing nos lleva para adelante y sacrificamos algunos otros que son fundamentales. Bueno, porque un sistema crea una cultura y esa cultura es funcional a que estemos siempre confundiendo ser con tener y creemos que somos más felices cuanto más cuentas tenemos para pagar por la cantidad de cosas nuevas y andamos dando vueltas. Entonces, esa cultura, y no critico a la gente, la compadezco, porque esa es la causa de muchos conflictos que en la intimidad tenemos y no solucionamos problemas de fondo. Por ejemplo, tú me hablabas de la energía, ahí tienes un problema capital, menos auto y más molino de viento, mucho más, pero bueno, no se puede resolver por decreto. Lo que te estoy expresando es una manera filosófica de pensar. Creo que sobra energía y sobran recursos, pero los gastamos y los distribuimos mal. Y gastamos mucho en bambolla y no en solucionar problemas que son sustantivos. Hacemos ciudades que son insostenibles porque las construye el interés inmobiliario. ¿Cómo puede ser una capital como México? Pobre gente la que vive en la orilla para ir a trabajar. Es más sacrificio el ir y venir que el propio trabajo. Y tenemos que entrar a repensar todo eso, porque somos demasiados en este mundo y hay que entrar a organizarlo. Estas cosas no las discute nadie. Porque, fíjate, analiza tú los disparates, después hay que cogería por abajo, porque no caben. Y después el puente por arriba. Y después más. Y si tú vas a una ciudad de 200.000 habitantes, te mueves en bicicleta, casi caminando. Valdría más hacer pequeñas ciudades en derredor de una buena vía férrea y no un semejante monstruo. Pero bueno, esta es una manera de razonar, de pensar la vida. Hay que organizar mejor este mundo y los urbanistas tienen que discutir estas cosas y no dejarse llevar solo por el interés inmobiliario. Pero como lo fundamental es esto, lo que maneja el mundo es el interés inmobiliario y no la felicidad de la gente. Y a mí me preocupa la gente. Expresidente, precisamente... ¿Qué quieres que te...? Me preocupa que la gente tenga tiempo para vivir. Que todo el mundo pueda trabajar, pero no tenga que vivir. Mira lo que le pasó a los trabajadores en mi país de la salud. Consiguieron las 6 horas de trabajo. Entonces dijeron, progreso fantástico. No, se consiguieron 2 trabajos y trabajan 12 horas ahora. Está peor que antes están. A ver, porque puede resultar esquemático. Para vivir hay que trabajar y el que no trabaja está viviendo a costillas de alguno que trabaja. Pero la vida no es solo amontonar horas de trabajo. Hay que tener margen para vivir. Y vivir significa tener tiempo para las relaciones humanas, para tu compañera, para tus hijos, para tus amigos, tiempo libre. Y la libertad, ¿sabes cuál es la libertad? Cuando tú gastas tiempo de tu vida en aquellas cosas que a ti te motivan. No cuando estás sometido a una obligación. Y
la vida es tan corta y tan hermosa y se nos va, que hay que pelear no solo por el desarrollo, hay que pelear por la felicidad humana, porque la única aventura es este cacho de vida que venimos de la nada y vamos a la nada. Así de sencillo. Pero bueno, sé que soy un viejo vizcacha que estoy renegando inútilmente. Expresidente, ya que habla de eso, ¿cómo generar mayor desarrollo, pero también que esas grandes economías, que esas grandes potencias alcance para que ese dinero sea repartido, que no haya una concentración de la riqueza? Y cuando hablo de que sea repartido, es que también se logre un desarrollo de todas las regiones, de todas las comunidades, tal vez sí también promoviendo la creación de mayor riqueza, porque no solamente es estimular o ahorcar a un grupo poblacional con mayores impuestos, no se trata de castigar la generación de riqueza. ¿Cómo impulsar el desarrollo y el crecimiento por igual? Bueno, yo salvo lo que pasa en el mundo. Y una de las cosas, yo creo que el mercado hay problemas que no los puede arreglar. El mercado está para generar recursos y ser eficiente. Y siempre al costado del camino queda un montón de heridos sociales que económicamente no son muy viables, pero viven. Y hay que ayudarlos. Y este va a ser un problema cada vez que aumenta más, porque hemos entrado en una civilización, en la civilización del conocimiento. Entonces, el Estado, para mí, tiene que empezar a ser socio de la actividad privada, sobre todo nacional. Socio en minoría, si tú quieres. Dejar que la actividad privada prospere junto con los intereses del Estado y después transformarse en cobrador de dividendos. Porque por la vía fiscal, la cosa se agota. ¿Por qué? Porque el capital dispara y se va para otro lado. No le puedes pedir infinitamente que pague y pague porque no le gusta al capital que le meta la mano en el bolsillo. Y como en el mundo estamos parcelados, no tomamos una política global, dispara de un lado para el otro. Y entonces después estamos peor. Entonces, entendiendo la lógica del capital, creo que el Estado debe ponerse de socio, invertir, como están haciendo los chinos. En el año 2000, el Estado chino tenía el 35% más o menos del patrimonio productivo de toda China. 20 años después sigue teniendo el 35%, pero la economía creció al 6, el 8%, mientras la economía privada creció, la economía del Estado de socios también siguiendo. Entonces tiene un Estado que tiene una polenta, que se puede permitir todos esos disparates, la ruta a la seda, y inventar islas, porque es un Estado. Y nuestros Estados siempre están acogotados, nunca tienen siempre llegan con el aliento. Y entonces piensan en los impuestos y es como nos pisamos la cola. Así es. Don Pepe, esta podría ser una salida a esa deuda histórica en América Latina, por no mencionar al mundo, pero por concentrarnos en nuestra América Latina, ¿podría ser la vía de salida para acabar con la pobreza y la desigualdad? Yo creo que sí. En lugar de pelearle el Estado con la actividad privada, conjuntarnos en todo lo posible. Pero el Estado tiene que tener la responsabilidad de guiar, de ayudar, más que gestionar, ayudar a que se abra ese rumbo. Tenemos que salir de esa pelea que metieron, que unos defienden que el Estado es lo mejor que hay en el mundo y los otros que la actividad privada. Precisamos de todo, de todo. Porque cuando estés viejo y si no tienes hijos que te recojan y no hayas tenido la suerte de tener una espalda, te van a tener que atender en algún cotolengo
y seguramente serán los recursos públicos los que te ayuden a estirar tu vejez. Porque cuando tengas niños huérfanos, alguien se tiene que hacer cargo. Porque cuando tengas gente decrépita y así sucesivamente, porque humanos somos, entonces el Estado tiene que tener recursos, pero no lo puede sacar infinitamente metiéndole la mano en el bolsillo A la gente. a su propia gente, Claro. porque se termina matando a sí mismo. Claro. Expresidente, en su país se ha dado un paso en los términos de cómo combatir la violencia derivada del narcotráfico, cómo ir legalizando y regularizando el consumo de drogas. ¿Cuál sería su experiencia, las lecciones que podemos tomar de manera regional? En México tenemos un franco combate al narcotráfico, ya se había hablado del combate de la guerra contra el narcotráfico, ahora hay una apuesta por no enfrentarlos para no derramar sangre, sin embargo tenemos picos históricos de violencia, de narcotráfico, de homicidios, es un México mucho más violento. ¿Cuáles son las lecciones que podríamos aprender a partir de su experiencia? Es una tragedia lo de México, porque le toca vivir al lado del primer consumidor mundial. Y entonces está sometido al tránsito y a todo lo que ello significa. Yo creo que la política de represión de las drogas ha demostrado a lo largo de casi 100 años el más estupendo de los fracasos. ¿Por qué? Porque estamos gastando un dineral en la represión y estamos recogiendo un fracaso, porque se establece un monopolio a favor de los audaces, de los que están dispuestos a todo por ganancia rápida. Y como tal, como cualquier monopolio, tiene una tasa de ganancia descomunal que sirve para corromper todos los mecanismos, para horadar todas las barreras que le ponemos, y sigue estando presente. Valdría mucho más regularizar el consumo de droga, ponerlo delante como fue antiguamente, y hacer campañas contra los efectos de la droga y tener servicios de salud para detectar al consumidor crónico a tiempo y poderlo atender. Lo que estamos gastando en plata, en aparatos represivos, tener la libertad de gastarla en esfuerzo médico y en lucha por recuperar a la gente adicta. ¿Por qué digo esto? Porque si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Eso lo decía Einstein. Y llevamos 30, 40, 70 años donde la campaña de represión está fracasando. Y como se crean aparatos gigantescos, tienen que justificar de lo que viven. Y hay una presión social y nos han metido en la cabeza, ¡ay, que la droga tiene que ser ilegal! Y entonces estamos construyendo un monstruo por la tasa de ganancia que nos pudre todo. Porque poderoso caballero don dinero, decía Quevedo hace 500 años, poderoso caballero don dinero, capaz de transformar el oro en bosta y la bosta en oro. Don Pepe, a ver, legalizar las drogas, evidentemente con ello acabar con el negocio, con el financiamiento de los grupos del narcotráfico. Vamos, esto, déjame decirlo, lo ha dicho usted, lo ha dicho muchísima gente, lo hemos dicho nosotros. ¿Qué es lo que detiene a los gobiernos a hacerlo? El prejuicio, y no quiero pensar. No quiero pensar que
que esa tasa del 30 y pico por ciento por lavar dinero que cobran algunos angelitos financieros, está actuando como barrera. Es tanta la plata que se mueve que de alguna manera se tiene que legalizar, y ese trabajo de legalización corre por los bufetes del mundo financiero. Lamentablemente, más allá del tráfico de la droga hay otro tráfico. Y la política también. Me temo que en algunos casos debe influir la política a todo. Tenemos que hacer fuerza para cambiar eso, porque en muchas cosas pasan esas cosas. ¿Sabes? Mi país es muy raro porque tuvo un viejo allá por 1910 que escribía de ojo minúscula, separó la iglesia del Estado, y en 1913 por ahí reconoció la prostitución, no se le ocurrió prohibirla, la organizó con derechos sociales y todo lo demás, y no se le ocurrió prohibir la bebida porque había, ¿sabes lo que hizo? El Estado nacionalizó la producción de alcohol de boca, de caña, de grapa, de whisky. Eso lo hacía el Estado, una empresa pública, lo hacía de buena calidad, le cobraba un poco más a la gente y con eso pagaba salud pública. 20 años después, los cracks de Estados Unidos inventaron la ley seca y apareció Al Capone. Fue peor que nunca. Hay una manía, las cosas feas las queremos prohibir y siguen pasando. Y las cosas feas que siguen pasando no se pueden prohibir, hay que organizarlas y ponerlas a la luz del día para que hagan el menor efecto nocivo posible. Pero hay que ser audaces para eso, y estamos en un mundo muy conservador. Expresidente, al volver del corte quisiera platicar con usted, obviamente con nuestro auditorio, el tema de la corrupción, obviamente la violencia, estos males que aquejan a los estados, a las democracias, y también darle una pasada a nivel regional. Este primer acercamiento que tiene la oposición y el gobierno de Venezuela, si es realmente una vía para salir de la crisis política. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Seguimos conversando con el expresidente Pepe Mujica. Hace unos minutos, Paco, platicábamos acerca de los males que aquejan a los estados, esta tentación continua, no solamente en México, en otros países, para debilitar la fortaleza del Estado, el equilibrio de los poderes, obviamente la voz de la oposición, de la prensa. Expresidente, ¿cómo ve a México en estos términos? Hay muchas dudas sobre si en este momento se está debilitando al Estado, si está acotándose la democracia, el Estado que está vigente en nuestro país, pero ¿cómo lo ve desde su perspectiva? No, yo estoy muy lejos, no tengo ni idea, pero México, yo lo quiero enormemente a México, y esto no es adulación. ¿Sabes por qué? Porque de toda América Latina es el país que históricamente con todos los gobiernos ha practicado unos brazos abiertos a todo el mundo exilado, a los perseguidos, y ha tenido siempre, desde el punto de vista de la visión internacional, una mano tendida para dar una mano, y eso es maravilloso. Tal vez los mexicanos son inconscientemente muy dueños de la herida, pero yo no me puedo olvidar de ese México. Cuando miro lo que pasa en el Mediterráneo y que Europa se asusta con unos inmigrantes, y me acuerdo de aquel México que le cayó casi 1 millón de españoles después de la guerra de España, y abrió los brazos. ¿Y cuántos de mis hermanos que dispararon, compatriotas, vivieron años en México
lo tengo que bendecir a México, por lo que ha significado. Por eso yo no puedo ser juez de México, lo quiero demasiado. Y hay otra cosa. Y miren que esto no se lo digo por adularlos, que yo no soy adulón de pueblo. Yo he observado de que todos los latinoamericanos que migran a Estados Unidos, los que mantienen su orgullo de mexicano, su identidad de mexicano, son los mexicanos. El resto hace como que desaparece. Los mexicanos siguen firme. Tomarán todos los dimes y diretes de la sociedad rica, pero se siguen sintiendo mexicanos. Y eso habla de un sentido de nacionalidad hermoso. Yo no puedo juzgar lo que pasa en México. He tenido buena relación con todos los presidentes que han pasado. Y sé que los presidentes no pueden ser magos. Y este presidente que te digo, para mí es un amigo. Pero me imagino que debe tener más lío que pelo en la cabeza con semejante país. Ay, don Pepe, les doy un abrazo a los mexicanos. muchas gracias y abrazo recibido con enorme gusto. Tocaste el tema de América Latina y los Estados Unidos y yo te quisiera preguntar, ya que hablaste del presidente de México, hace apenas unas semanas habló en torno a que la Organización de Estados Americanos debería de desaparecer por un organismo que no sea leal, que no sea lacayo, ¿sí? Y en este caso, léase Estados Unidos, y pareciera que estuviera abogando por la CELAC, aunque a mi juicio pareciera también que la CELAC va de salida. ¿Qué le espera? ¿Cuál es el futuro para los Estados americanos? Mira, ¿sabes una cosa? Los latinoamericanos nos pasamos armando instituciones. Nos abrazamos, hacemos discursos, nos sacamos fotos. Es un negocio bárbaro para las líneas aéreas y las cadenas de hoteles. Y después nos vamos para nuestra casa y cada cual está preocupado en los problemas que tiene y una visión federal de mirar toda América. Somos una nación descoyuntada. Como dijo Jorge Abelardo Rama, el historiador argentino, hemos hecho muchos países, nos falta construir la nación. Tenemos mucho más identidad entre nosotros por las tradiciones de la lengua, por la herencia cristiana, por un montón de cosas. Y sin embargo, el mundo se está organizando en grandes unidades y nosotros estamos de espalda a nosotros mismos. Más valdría que los gobiernos tuvieran una oficina dedicada a la integración, nada más, que coordine permanentemente, y menos organismos nacionales, pero que pusiéramos la discusión, la política fiscal, vamos a acercarnos, la política monetaria, vamos a acercarnos, pero sobre todo las universidades, juntar las universidades públicas, hacer un banco del conocimiento, disputar de retener a nuestros hijos más calificados, porque si el conocimiento es la palanca del desarrollo del porvenir, preparamos a veces a nuestros hijos más brillantes y se nos van porque no los sabemos cuidar, y terminar con ese falso patriotismo. Un ingeniero mexicano tiene que ser un ingeniero en mi país, o un ingeniero argentino tiene que serlo, o un médico, y dejarnos de andar persiguiendo a los profesionales, porque si no juntamos primero la inteligencia, el cuerpo no se va a juntar nunca. No, nosotros queremos hacer unidad a los fenicios. Te vendo tanto y tú me vendes tanto. No camina solo por ahí. Expresidente,
un acercamiento ahora en territorio mexicano a través de la mediación de Noruega y de México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Entre los puntos que han debatido han establecido 7 como eje central, 2 de ellos que llaman la atención. Uno, la realización de elecciones en noviembre próximo y esto me lleva a una pregunta. ¿Esa es la vía para salir de la crisis política de una manera pacífica, sin un derramamiento de sangre, o también transita porque Nicolás Maduro debería de dar un paso al costado, como lo ha venido demandando diferentes ramas de esta oposición que también está dividida en Venezuela? Yo qué sé, el problema, lo que sirva para que el pueblo venezolano no sufra lo que está sufriendo, bienvenido. Tú sabes, yo no acompaño en ninguna parte de la tierra el uso de las sanciones económicas, porque soy viejo y tengo memoria. Las sanciones económicas siempre hacen pasar mal al pueblo humilde. Los gobiernos, no he visto ningún gobierno que pase hambre y necesidad. Los que pasan necesidad no están en el gobierno. Eso le pasó a la España de Franco. Eso le pasó a la Rusia de Stalin. Eso ha pasado siempre, para la derecha y para la izquierda y para el centro. Cuando se usan las sanciones internacionales, pasa mal el hombre y la mujer humilde. Eso está pasando en Irán. Eso habría que sacarlo de las herramientas de la política internacional. Es un verdadero abuso, que además crea fanatismo y corta todas las posibilidades de otra salida, termina jugando en tu contra. Es un recurso de barbarie. Pero Estados Unidos está acostumbrado a usar y abusar. Lo utiliza como un instrumento de premio y castigo. Y está cometiendo un error tremendo. A la larga, la propia política americana lo que le da más seguridad es desarrollo, prosperidad y que florezcan muchas flores. Porque no es la pobreza la que arregla los problemas, es la abundancia. Pero parece mentira que tan hermoso país, con una de las intelectualidades más potentes que hay en este mundo, es capaz de elegir un tipo como Trump. Entonces uno se agarra la cabeza. Sí. Oye, don Pepe, déjame ir un poco, si me lo permites, a lo personal. Acabas de decir que eres viejo, pero que tienes una memoria, y yo diría una memoria privilegiada, que te ha llevado, y toda la experiencia se ha acumulado a partir de una historia que empezaste como guerrillero, terminaste en la cárcel y pasaste a la tribuna principal de la presidencia en Uruguay. ¿Cómo te gustaría que te recordara el mundo? ¿Qué le estás dejando al mundo? El mejor dirigente no es el que hace más. Es el que cuando se va deja gente que lo supera con ventaja. Esta lucha es permanente y eterna. No empezó con nosotros ni termina con nosotros. Si uno no se da cuenta que no somos tan importantes, que nos morimos y el mundo sigue dando vueltas, pero las causas de la humanidad, la lucha por un mundo mejor. El ser humano es un animal contradictorio porque por un lado es brillante, por otro lado dan ganas de llorar.
es dueño de todo eso, de lo bueno y de lo malo. Y es posible ir apretando y luchando tras el sueño de un mundo que tenga más empatía, que tenga menos egoísmo, y que podamos algún día los seres humanos vivir la aventura de la vida con lo necesario, sin ofender absolutamente a nadie. Pero bueno, ahí están unos viejos platudos tirando un cohete para arriba y gastan un dineral para mirar la Tierra 4 o 5 minutos de ahí, te das cuenta. Entonces, tú dices, pero con todo lo que hay que hacer acá y ayudar a la gente a tirar la plata así. Sí. Qué animal contradictorio el humano, ¿verdad? Sí. Por eso hay mucho que luchar para sacar la bobería de acá. Somos capaces, oiga, don Pepe, de lo ¿cómo sublime. se mantiene? Y somos capaces de las cosas más disparatadas que puede haber. Hablando de lo sublime, ¿cómo se mantiene una relación como con su mujer, con Lucía, justamente en estos claroscuros de la vida, por la guerrilla, por los momentos más oscuros en prisión, por incluso estar salvando la vida enfrente de las balas? ¿Cuántas vidas tiene don Pepe y cuántas de esas ha tenido esos grandes momentos con Lucía? Ese lado que tal vez no conocemos de un expresidente, pero que al final se enamora, al final es apasionado, al final decide vivir en pareja, sin hijos, con una visión muy propia, muy particular, acompañado de Lucía, de su mujer. Primero no tuve hijos porque me dediqué a cambiar el mundo y no pude, y se me fue el tiempo de tener hijos. Está. Segundo, el amor cuando eres joven es medio volcánico. Cuando eres viejo es una dulce costumbre. Es un islote de compañerismo. Es un refugio ante el reumatismo que se nos viene encima, los calambres y sobre todo la soledad, la gran enfermedad de nuestro tiempo. Yo tengo que gritarle gracias a la vida porque no sé, estoy vivo no sé por qué, de casualidad. Varias veces estuvo la parca dando vueltas alrededor de mi catre y no me quiso llevar. Algún día de esto me va a llevar, pero tengo la suerte de tener una compañera, es un refugio y fue el mejor hallazgo de los tropezones de mi vida. ¿Sabes por qué? Los hombres no somos conscientes, pero andamos inconscientemente siempre precisando una madre. Nuestras sociedades son culturalmente patriarcales, pero en el fondo los humanos somos dependientes de la cara femenina de la historia, aunque no nos guste reconocerlo, ni siquiera lo sepamos. Y hay cosas, considero que las mujeres viejas, las mujeres jóvenes pueden ser hasta brujas, pero las mujeres viejas, madres, son las que se acercan a la santidad. Porque en los años que tuvimos presos, casi no se veían a los viejos padres. Los que estaban siempre en la puerta de los cuarteles y esto eran las mujeres. Es posible que su sentido de maternidad las empujara. Después, cuando pude empezar a enterarme de antropología y todo lo demás, sé que la benevolencia en la escala de la naturaleza apareció en el fenómeno de la maternidad de los animales superiores, las aves y los mamíferos. Al fin y al cabo, los humanos también somos animales. ¿Y qué animales?
Sí. Pero bueno, ojalá que me quede aliento para dar gracias a la vida cuando llegue la parca a hacerse cargo de mí. Don Pepe, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio, para Paco, para su servidora. Ha sido un privilegio. Paco. Gracias, don Pepe. Un privilegio, una charla verdaderamente rica en muchos sentidos. Le agradecemos. Muchas gracias y un abrazo a México. Gracias. Abrazo de vuelta. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Conversando. Pásela muy bien.